reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Había una vez un pequeño pueblo donde circulaba una extraña historia sobre un antiguo reloj. Se decía que este reloj, oculto en una vieja mansión abandonada en las afueras del pueblo, tenía el poder de alterar la realidad a la medianoche. La historia comenzó a cobrar vida con la llegada de un joven llamado Isen. Fascinado por las leyendas y los misterios, Isen decidió investigar el reloj. Una tarde, armado con una linterna y una cámara, se dirigió a la mansión. La estructura estaba en ruinas, cubierta de enredaderas y con ventanas rotas. Isen entró con cautela, el piso crujía bajo sus pies. La casa estaba llena de muebles polvorientos y retratos descoloridos que lo observaban desde las paredes. Siguiendo el mapa que había dibujado según las indicaciones de los lugareños, Isen encontró el reloj en una habitación en la planta alta. Era un reloj de pie, tallado con intrincados patrones y figuras extrañas. A pesar de su antigüedad, el reloj funcionaba perfectamente, su tic-tac resonando en el silencio de la habitación. Isen examinó el reloj y notó que tenía una inscripción: a aquellos que desafíen el tiempo, se les revelará un nuevo mundo. Intrigado, decidió esperar hasta la medianoche para ver qué sucedía. Mientras esperaba, exploró el resto de la casa. Encontró un diario desgastado en una de las habitaciones. El diario pertenecía a un relojero que había vivido en la mansión hace muchos años. El relojero escribió sobre cómo había construido el reloj con un propósito especial, pero las páginas relacionadas con ese propósito habían sido arrancadas. La medianoche se acercaba, y Isen regresó a la habitación del reloj. Mientras los segundos se desvanecían, sintió una atmósfera cargada de electricidad. A la medianoche exacta, el reloj emitió un sonido profundo y resonante, diferente a cualquier tic-tac que hubiera oído antes. De repente, la realidad a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes de la habitación parecían derretirse y el espacio se contorsionaba. Isen sintió una sensación abrumadora de vértigo. Miró al reloj y vio que sus manecillas giraban rápidamente en sentido contrario. Cuando el reloj se detuvo, Isen se encontró en un lugar completamente diferente. Isen parpadeó, desorientado. Ya no estaba en la mansión, sino en una versión distorsionada del pueblo. Las calles estaban vacías y envueltas en una neblina etérea. Los edificios parecían retorcidos y extrañamente angulares, como si pertenecieran a otro mundo. Caminó por las calles, buscando alguna señal de vida, pero todo estaba desolado. La neblina se movía como si estuviera viva, creando formas efímeras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. El cielo estaba teñido de un color rojo oscuro, sin sol ni estrellas. Isen se dirigió hacia el centro del pueblo, donde normalmente estaría lleno de gente, pero solo encontró silencio. Fue entonces cuando escuchó un sonido débil, como el de un reloj de pared. Siguiendo el sonido, llegó a la plaza del pueblo, donde se encontró con una sorpresa escalofriante. En el centro de la plaza, había un gigantesco reloj de torre, que no recordaba haber visto antes. Las manecillas del reloj se movían al revés, y cada tic-tac parecía resonar en su alma. Alrededor del reloj, había figuras sombrías, casi transparentes, que se movían alrededor de él en un ritual silencioso. Isen se acercó con cautela. Las figuras no parecían notarlo, estaban completamente absortas en su danza macabra alrededor del reloj. Fue entonces cuando una de las figuras se detuvo y lo miró directamente. Era un hombre de aspecto anciano, con ojos que parecían brillar con un conocimiento insondable. ¿Quién eres?, preguntó Isen con voz temblorosa. Somos los guardianes del tiempo, respondió el anciano con una voz que parecía venir de lejos. Y tú has alterado el curso del tiempo con el reloj de la medianoche. Isen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cómo vuelvo a mi mundo?, preguntó. El reloj te ha traído aquí, y solo el reloj puede devolverte. Pero debes entender las consecuencias de manipular el tiempo, advirtió el anciano. Isen se dio cuenta de que el reloj de la torre era la clave para regresar. Se acercó al reloj y, con cada paso, las figuras sombrías lo seguían con sus ojos. Alcanzó el reloj y puso sus manos sobre él, sintiendo una energía vibrante fluyendo a través de él. Comenzó a girar las manecillas del reloj, intentando revertir lo que había hecho. A medida que las manecillas se movían, la realidad a su alrededor comenzó a cambiar nuevamente.
La neblina se disipaba, los edificios retorcidos volvían a su forma normal y el cielo rojo se desvanecía en la oscuridad. Justo cuando pensó que había tenido éxito, una fuerza invisible lo jaló hacia atrás. Se encontró de nuevo en la mansión, frente al reloj de pie. La habitación estaba igual que antes, como si nada hubiera pasado. Pero Isen sabía que algo había cambiado. Miró su reloj de pulsera y se dio cuenta de que estaba funcionando al revés. Un escalofrío recorrió su cuerpo al entender que, aunque había regresado, el tiempo para él ya no fluía igual. Con el corazón latiendo con miedo y asombro, Isen salió de la mansión, preguntándose qué otros misterios y consecuencias le esperaban en un mundo donde el tiempo ya no seguía las reglas conocidas. Isen caminó por las calles del pueblo, sintiendo cada latido de su corazón como un eco en un mundo que ahora le parecía extraño y distorsionado. La gente a su alrededor se movía de manera peculiar, como si estuvieran fuera de sincronía con él. Sus voces eran apenas murmullos incomprensibles y sus movimientos borrosos y desfasados. Pronto se dio cuenta de que no podía interactuar con nadie. Las personas pasaban a través de él como si fuera un fantasma, sus ojos mirando a través de su figura sin verlo. Isen estaba atrapado en una dimensión paralela, un espectador solitario en un mundo que había dejado de ser su hogar. Decidido a encontrar una solución, Isen regresó a la mansión. Al entrar, notó que la atmósfera se había vuelto aún más opresiva. Las sombras parecían moverse por sí solas y los susurros ininteligibles llenaban el aire, aumentando su sensación de terror. Se dirigió directamente a la habitación del reloj. Al llegar, encontró que el reloj ya no estaba allí. En su lugar, había un espejo grande y antiguo, con un marco adornado con los mismos intrincados patrones que el reloj. Isen se acercó al espejo y vio su reflejo, pero algo estaba terriblemente mal. Su reflejo no imitaba sus movimientos, en cambio, lo miraba fijamente con una expresión distorsionada y malévola. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que su reflejo parecía cobrar vida propia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Isen, su voz temblorosa de miedo. El reflejo sonrió siniestramente y comenzó a hablar con una voz que era un retorcido eco de la de Isen. Has desafiado las leyes del tiempo y ahora estás atrapado en su laberinto, dijo el reflejo. Solo hay una salida, pero te costará más de lo que estás dispuesto a pagar. Isen retrocedió, pero su reflejo avanzó, como si intentara salir del espejo. De repente, la habitación se llenó de un viento helado y las voces susurrantes se intensificaron en un coro aterrador. Figuras sombrías emergieron de las paredes, rodeando a Isen con miradas vacías y acusadoras. Isen entendió que estas eran almas atrapadas por el reloj, condenadas a vagar en un limbo eterno. Sabía que si no encontraba una salida pronto, se uniría a ellas en su destino oscuro y solitario. Con un acto de desesperación, Isen arremetió contra el espejo, esperando romper la barrera entre las realidades. El cristal se quebró en 1000 pedazos y una luz cegadora inundó la habitación. Isen sintió que era arrastrado hacia un vórtice de energía pura, perdiendo toda noción de tiempo y espacio. Cuando la luz se disipó, Isen se encontró de nuevo en la plaza del pueblo, pero esta vez todo parecía normal. Las personas se movían y hablaban como siempre, sin rastro de la extraña distorsión temporal. Miró su reloj de pulsera y vio que marcaba la hora correcta, avanzando en la dirección adecuada. Pero la tranquilidad de Isen fue breve. Aunque había escapado del laberinto temporal, algo en él había cambiado. Empezó a notar pequeñas anomalías, relojes que se detenían a su paso, sombras que se movían de manera anormal y susurros que solo él podía oír. Isen había vuelto a su mundo, pero la huella del reloj de la medianoche lo había marcado para siempre. Ahora vivía con el constante recordatorio de que el tejido de la realidad era más frágil de lo que jamás había imaginado, y que en las sombras del tiempo, secretos inimaginables aguardaban para ser descubiertos o temidos. Isen, marcado por su experiencia con el reloj de la medianoche, se convirtió en un hombre cambiado. Aunque había escapado del laberinto temporal, la barrera entre su realidad y lo que había experimentado se había vuelto delgada y frágil. Comenzó a investigar más sobre el reloj y la mansión, decidido a entender lo que le había sucedido. Descubrió historias de otros antes que él, quienes habían manipulado el reloj y enfrentado destinos similares. Algunos habían desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros habían vuelto locos, incapaces de separar la realidad de las pesadillas temporales. Isen sabía que tenía que proteger a otros de cometer el mismo error. Regresó a la mansión, decidido a destruir el reloj.
pero al llegar, encontró la mansión en ruinas, como si hubiera sido consumida por un incendio hace años. No había rastro del reloj ni del espejo. La única evidencia de su experiencia era el reloj de pulsera que aún llevaba, un recordatorio constante de esa noche fatídica. Con el tiempo, Isen se convirtió en un guardián del conocimiento oculto, advirtiendo a otros sobre los peligros de jugar con el tiempo. Aunque algunos lo veían como un excéntrico, otros le creían y evitaban la mansión y su leyenda. Pero incluso años después, en las noches de luna llena, Isen sentía la tentación de volver a buscar el reloj. Las sombras susurraban en su oído, invitándolo a cruzar la barrera una vez más. Se mantenía firme, sabiendo que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse fácilmente. La historia de Isen y el reloj de la medianoche se convirtió en una nueva leyenda en el pueblo, una advertencia sobre los misterios del tiempo y las consecuencias de desafiarlo. Y así, el reloj, ya sea real o imaginario, continuó su tic-tac eterno en las historias susurradas de generación en generación, un recordatorio de que algunos misterios están mejor dejados sin resolver. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.